Bueno, pues resulta que Arda Güler o el amigo este Arda, vamos a llamarlo simplificadamente Arda, resulta que ahora es un tuercebotas, resulta que ahora es un piernas. Vamos a comentar rápidamente algo de Moisés Llorens, que teníamos muchísimos días sin comentar nada de él, sobre todo en mi otro canal, en el que yo reaccionaba muy a menudo. Por eso he elegido este canal para hacer este tipo de trabajo, porque creo que me va a venir de perlas. No me voy a alargar muchísimo más en este asunto, lo único que les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video. Y les aviso, preparen los pañuelos para las lágrimas y los lloros que estamos a punto de ver, y para reírnos también. Nosotros también vamos a botar muchas lágrimas cuando escuchen lo que les voy a colocar y vean el nivel en el que está el Palanca Fútbol Club. Entonces, como les digo, tengan los pañuelos listos por si de tanto reír se les sale llorar, o si para limpiarle las lágrimas a Moisés Llorens. Sin mucho más preámbulo, arrancamos. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su segundo pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos cualquier tipo de información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y bueno, lo que siempre les digo, este canal que hemos abierto secundario no es el hermano del que tengo 13.000 suscriptores. En este vamos a hablar exclusivamente de video reacciones a cosas que nos encontremos interesantes por allí, para evitar cualquier tipo de problemas con la monetización de YouTube, que ya he tenido un montón de problemas en el otro canal y ya estoy bastante cansado, la verdad. Así que esto es para eso. No me interesa si no monetizo este contenido, es que me da exactamente igual, porque ustedes saben que yo o sea, tengo un año más de vida cada vez que hago un video de estos y me río de estos sinvergüenzas. No voy a darle muchas más largas al asunto. Me gustaría que, como les dije, vamos a reaccionar primero a lo del Barça, que creo que es bastante interesante, y cerramos con lo de Arda Güler, de Arda. Así que les voy a pasar aquí a la pantalla. Y bueno, se ha desactivado la captura de la ventana, pero bueno, eso no es mucho que arreglar acá. Bueno, ahí está ya el amigo Moisés Llorens. Entonces vamos a deleitarnos con lo que vamos a escuchar, porque es ratificante, glorificante, etcétera, etcétera. Escuchémoslo. Sucede que hasta ahora muchas veces a los directivos se le hacía la vista gorda a la hora de que cuando se podían subir al avión de la pretemporada y viajaban con el equipo, y ahí estaban pavoneándose todos durante las 2 semanas. Pavoneándose todos durante las 2 semanas. Este hombre está hablando de las giras que hace normalmente el Barça, el Real Madrid. Estos equipos hacen unas giras donde, bueno, particularmente hacen un poco de dinerillo por allá por los Estados Unidos de Norteamérica, juegan algunos partidos amistosos con otros grandes clubes, y pues eso es. Entonces, ¿qué sucede? Que lo normal es que el club esté bien deportivamente, pero también normalmente esté bien económicamente, como para pagarle a sus directivos los viáticos, como se dice aquí en este lado del mundo, los viáticos. Pues particularmente este hombre nos está diciendo que el Barça ya no le va a pagar eso, pero escúchenos con sus propios oídos, porque es que es absolutamente increíble. ¿Qué sucede? Que la situación delicada de la situación económica del Barça es muy delicada. Ya eso lo sabíamos y veníamos advirtiendo hace muchísimo tiempo, pero bueno, la por crack y padre Mani. Y ejecutivos de altísimo rango exigen a los directivos del Barça que vayan con el equipo y que no tengan una función concreta en el viaje, es decir, que no tengan nada programado, a que amoquinen el precio del viaje, el suyo y de los familiares que viajen con él. A mí está bien. Hay una parte en la que estoy de acuerdo de que, bueno, si tú vas a un viaje de trabajo, yo creo que en casi ninguna empresa del mundo está en la obligación de pagarte lo de tu familia, porque particularmente, o sea, tu familia es tu familia, no tiene nada que ver con tu trabajo. Entonces, a esa parte yo la puedo llegar a entender, pero el hecho de que no le pagues los viáticos a tu trabajador, que tampoco tiene nada que hacer un directivo de estos allá a la gira, pues seguramente no. Pero es que es increíble que se tengan que ahorrar unos cuantos euros, porque la situación es absolutamente crítica y todavía hay gente que decían que estábamos mintiendo, que nosotros no teníamos ni puta idea. Pues ahí están los resultados. No pueden pagarle los tiquetes de avión a sus directivos naturales, porque es que los manda directamente más rápido a la quiebra. Es que es absolutamente de locos. Por lo tanto, este año no le va a salir a nadie que no tenga un cometido específico en la gira, a nadie le va a salir el viaje gratis. Todos los que no tengan que trabajar y viajen con el equipo, a pagar. Dios mío, es que, mira, muchachos, yo les digo una cosa, es que es absolutamente absurdo. O sea, bien, como les digo, está bien, estamos en una situación económica difícil, pero a mí lo que me parece
increíble es que esta gente todavía esté buscando y que hacer inversiones en fichajes, que fichara no sé quién, que fichara al otro, que fichara cual. O sea, es absolutamente para arrancarse los pelos de la cabeza lo que estamos escuchando, que el Barça no tiene para pagarle a sus directivos los tiquetes de aviones para ir a una gira de un par de semanas. Es que es absolutamente de loco. Y bueno, ya lo que les espera es que los futbolistas tengan que pagarse su propio salario o directamente ir a jugar gratis, porque la situación del Barça económicamente es que es un drama. Y repito, nosotros veníamos comentando esto hace muchísimo tiempo. Ahora lo que nos toca es reírnos y echarnos encima toda esa parte de decir yo tenía razón, yo tenía razón, yo tenía razón. Ahora bien, vamos a pasarnos a escuchar a Llorons lo de Arda Güler, Arda, porque creo que es bastante interesante también. Los lloros es que definitivamente no se detienen. Así que bueno, estamos aquí de vuelta ya a la pantalla y se pueden fijar que ahí estaba hablando Rodri Fáez, que por cierto, gran periodista, lo admiro muchísimo, creo que tiene muy buena información. Aquí estaba dando los detalles de lo que ha sido el fichaje de Arda Güler o Güler, no sé, de verdad, no me vuelvo más un top 8 con esto. Y el sinvergüenza este le ha interrumpido como buen maleducado que es. Y ojo, mucha atención a lo que está diciendo particularmente. Déjame que te diga una cosa. Juni Calafat ha convencido al jugador, como tú has dicho, metiendo pasta. Ojo, porque Juni Calafat es un absoluto genio y ellos están comentando que Juni ha sido la pieza fundamental de que el jugador turco decantara la balanza para algún lugar y ha sido el Real Madrid. Punto 1. Bueno, ¿pero lo ha convencido o no? Claro, escúchame una cosa, como convenció a Vinicius, y como convenció a Rodrigo, y como convenció a Asensio, y como es que ha convencido a Güler, y como es que es de loco. Pero Moy, que es de locos porque es que se los digo, o sea, ese es el relato de toda la vida. Ahora nos quieren tratar de vender con el fichaje este y con lo que ha hecho el Real Madrid, que el Real Madrid es un club estado y que el Barça es prácticamente un equipo humilde, cuando el Barça viene de arrebatarle al Real Madrid a Neymar. Te acuerdas que Neymar también estaba en esa conversación de Real Madrid-Barcelona. Y bueno, particularmente el Barça estuvo durante muchísimo tiempo apretando y apretando hasta el punto de que tuvo que meterse en cosas realmente preocupantes que terminaron hasta en los juzgados para poder fichar al señor Neymar Jr. Es que me parece realmente increíble, de verdad me parece muy increíble lo que estamos viviendo a día de hoy. Como te digo, esto sencillamente es una forma de llorar, no hay más que decir, no hay más que añadir, es un llorón con todas las de la ley. Y bueno, a mí particularmente me ha dado muchísima risa porque claro, o sea, el fútbol es de dinero y bueno, si hay una pequeña puja, lo normal es eso, tú vas a ir a una subasta, comprar algo y bueno, lo que tienes que hacer es que tienes que dar más dinero que cualquier otra persona para demostrar que tú estás más interesado. Además es una forma también de convencer al futbolista de que bueno, me parece que tus servicios son bastante importantes, así que esto es lo que te ofrezco. Así que realmente para volarse la cabeza. Pero bueno, que el lloro sigamos escuchando. Pero Rodrigo, es que es así, esto escúchame, es fútbol. si yo no te digo que no. Ayer, mira ojo lo que va a decir aquí porque también es muy interesante. Por cierto, en Getafe están ya preparando camisetas de Arda Güler. En Getafe están preparando camisetas de Arda Güler porque es de locos. Él, me imagino que se refiere a que el Madrid va a ceder a este chico y que va a ser otro fiasco, otro Odegaard. Otro caso de esto es que el Real Madrid no ha tenido suerte deportiva, porque también habrá que decir que a nivel económico el Real Madrid, las operaciones que no le han servido en lo deportivo le han servido y mucho en el aspecto económico. Así que es tan absurdo lo que dicen, y repito, es que el simple hecho de que te plantees a tener una conversación con un periodista del Real Madrid y le hables de economía, es que ya tienes todas las de perder, cuando lo que defiendes todos los días, los valores que defiendes todos los días están en bancarrota y tu contraparte está en una salud económica absolutamente 4 escalones por encima de ti. Es que es realmente absurdo. Y bueno, voy a cerrar este videito interesante con esta última intervención, ya en los últimos fragmentos del video. Por cierto, Arda Güler ya será Balón de Oro la semana que viene. Que tengáis buena tarde todos. Bueno, yo creo que con eso ha sido suficiente para determinar con qué clase de persona estamos tratando, con qué clase de sinvergüenza estamos riéndonos, porque lo que hacemos, yo definitivamente con Moisés Llorons, lo único que hago es reírme y no parar de reír, porque es que me parece alguien tan estúpido y tan absurdo que lo único que hago, se lo juro, es reírme. Ni siquiera me da rabia. Hay gente que habla del Real Madrid a veces despectivamente y me paso rabia y me da rabia. Pero con este sinvergüenza es que lo único que me sale es reír, porque es que no conoce en lo absoluto la dignidad. Pero bueno, me imagino que en algún punto de la vida conocerá la dignidad y empezará a ser un poco más serio en sus intervenciones periodísticas. De todos modos, espero que yo me haya hecho entender, me haya explicado en este video. Espero que ustedes lo hayan disfrutado. De ser así, demuéstramelo con tu like, tus comentarios allá debajito, suscripción a este canal. No me toca más nada que despedirme. Así que gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao.